a que al final se me hagan todas las preguntas que ustedes puedan tener. Recuerden que esto está siendo grabado y al estar siendo grabado, si hubiese alguna inquietud o para quererla plantear después, es conectar con los amigos y las amigas de Derecho en Línea y ellos siempre me han trasladado alguna inquietud que haya surgido. Bien, unidad y unicameralidad, bicameralidad son fórmulas que se van dando en el tiempo y que parten de la idea de un contexto histórico. Eh, yo no diría, a diferencia de otra gente, este fue mi primer trabajo, mi primer libro, hace muchísimos años. Entonces, yo no diría que una es mejor que la otra de por sí. Siempre se dice, no, el Senado cuando existe te genera un más protector, más garantista. Bueno, tú puedes en una unicameralidad hacer muy fuerte el trabajo de comisiones, y entonces, con lo cual ya es como una primera mirada y cuando va al pleno ya es una acción más completa y debiera manejarse un esquema unicameral donde no, cuando se tiene, donde no se permita proyectos que vienen como proyectos sorpresa sin haber pasado por una comisión y que después se aprueben sin la lectura del acto. Fue una práctica lamentablemente muy utilizada en la década de los 90 del siglo pasado. Pero vamos a explicar las instituciones. Vamos a explicar por qué el Perú ha cambiado tanto en este tema y también mis impresiones sobre la regulación establecida por el actual Congreso, que es unicameral, pero que ya dictó reglamento del Senado, dictó el reglamento de diputados, mientras tanto, porque obviamente ya hoy han sido proclamados han sido proclamadas todas las personas que van a integrar el Senado y la Cámara de Diputados, solamente quedándole al jurado nacional de elecciones ver cómo resuelve el caso López Aliaga, quien se presentó a candidato presidencial y se presentó como número uno en su lista de senadores. No llega a la segunda vuelta electoral, queda en tercer lugar en la votación y ha manifestado en todos los espacios que ha podido que no quiere estar en el Senado, sino que su intención es volver a postular a la Municipalidad de Lima, pero como hay un impedimento de una reelección inmediata, ya ha anunciado que él iría como el teniente alcalde, o sea, como el primer regidor de esa lista, y la lista sería presidida, en su caso, por el doctor Luis Rubio, que aquí en Lima es una persona que tiene reconocimiento porque los llamados hospitales de la solidaridad, o sea, que no son parte del MINSA, no son parte, en un principio por lo menos, ni de e-salud, sino era una iniciativa promovida por el entonces el alcalde, ya fallecido, Castañeda Alonso, que permitía atender de una manera más dinámica y más barata algunos temas que si no hubiera tenido que hacer un hospital y para quien tenga el dinero, las posibilidades de que aquello trae una clínica. Bueno, dejemos allí porque lo que nos interesa no es tanto si el señor López Aliaga a qué postula y cuándo postula. Lo que nos interesa, hemos venido a hablar de sesiones sobre la bicameralidad que se está plasmando en el caso peruano. Y es una manera de plantear la bicameralidad. Voy esbozando de llegar a la conclusión muy particular porque hace un espacio completamente desequilibrado, eh, donde la relación entre la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados no es una relación igualitaria,
donde el Senado asume una serie de competencias que lo pueden hacer en los hechos más poderoso, no solamente que la Cámara de Diputados, sino de cualquier organismo dentro del aparato estatal. Pero a eso se va llegando después. Los primeros escenarios donde va a surgir la idea de la bicameralidad son escenarios incluso previos a las revoluciones burguesas, leas la revolución inglesa, la revolución norteamericana o la revolución francesa. Tenían una cuestión sociedades estamentales, o sea, ¿qué quiere decir? Es grupos humanos que no se tocaban con otros grupos. Grupos humanos que tenían normas distintas, incluso jueces distintos, y que también tenían de distinto, pues, eran asambleas en las cuales no se mezclaban. Era la nobleza por un lado y era el pueblo por el otro. Ahora, el pueblo no era pues el pueblo directamente. Se le daba ese nombre, pero en realidad el pueblo desde siempre fue en estas composiciones, donde primero surge desde Inglaterra y hacia el final de la Edad Media, hacia el desarrollo de la Edad Media, es el primero donde surge. En otros países europeos se tenía incluso hasta tres cámaras. El clero tenía su espacio aparte y habían tres cámaras. Pero en el caso inglés hay una diferencia. El clero está desperdigado entre las dos cámaras e Inglaterra, por su carácter de ser una isla, se dedica fundamentalmente al comercio, a la piratería también, todo hay que decirlo, y a la industria. Entonces hay un desarrollo de la sociedad en todos sus niveles que en algunos casos hace que vayan más rápido y de una manera más contundente que lo que podía plantearse en Francia, por ejemplo. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la idea de tener dos cámaras al principio? Es yo soy del mundo de la gente rica y yo soy del mundo de la gente no tan rica. O yo soy del mundo de la gente de nobleza, de alcurnia, y yo soy el pujante o la pujante persona que después de haber salido de la pobreza, entonces va a querer tener una participación política más directa. Entonces, por eso se entiende como en Inglaterra los nombres de las dos cámaras. Cámara de los lores, de los señores, y Cámara de los comunes, o sea, el baile de los que sobran. Esta idea se ha mantenido hasta hoy en Inglaterra para configurarlos y claro, en el caso de Inglaterra, la Cámara Alta, como le llaman ellos, más que hablar de Senado, la Cámara Alta tiene pocas atribuciones e incluso algunas de ellas pueden ser ejercidas solamente de manera temporal. El veto para ciertos temas económicos, por ejemplo. Viene una propuesta de los comunes y yo te digo no. Y ese no puede ser no por toda la vida, pero en ciertos temas puede ser un no por 6 meses. Y ahí los comunes hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque la representación de la monarquía, e incluso la monarquía absoluta, estaba reflejada más en esa Cámara Alta, en ese Senado, y claro, cuando el rey pierde poder, que es un proceso largo, nosotros creemos que de la noche a la mañana ocurre esto, no, son 100 o 150 años donde el rey comienza a ser de ser el Estado soy yo, como decía Luis XIV, el rey francés, a que el rey sea alguien al cual deba su permanencia en el puesto al Parlamento. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? No es esta la única experiencia bicameral.
Cuando en la misma Inglaterra se encuentran con el problema de dónde ubicarnos, es un país que se industrializa antes que todos los demás. Sí, el problema es clarísimo. La gente que tenía dificultades económicas, la gente que tenía dificultades en el ámbito religioso, recuerden que en Inglaterra el rey Enrique VIII se inventa su propia religión, que es la iglesia anglicana, pues con lo cual después de habido una época de persecución y con sangre a quien fuera de la otra religión, o sea, los católicos que quedaran y las católicas que quedaran, se convirtió en un espacio más bien abierto, pero Inglaterra es una isla muy pequeña, ¿ya? Entonces, pues ya no había cómo atender a todas las personas que se estaban acercando a la Inglaterra o que estaban buscando salir del contexto de sus países. Contexto donde podían no tener que comer, contexto donde no podían eh, ser discriminados por cuestiones religiosas, podían ser discriminados por el color de su piel y un largo etcétera. Entonces, Inglaterra hace un nivel de conquista de territorios americanos distinto al que hizo España o al que hizo Portugal, ¿no? Quienes establecieron virreinatos, o sea, una estructura dependiente del mismo Estado español o en el caso portugués, incluso por cosas más radicales. Cuando hay la invasión napoleónica a Portugal, los reyes de Portugal se trasladan al Brasil y el hijo de José Pedro II, pues le gusta tanto la cosa que dice, papá, nomás ande de vuelta y yo me quedo el reinato de Brasil. O sea, Brasil ha dejado de tener reyes casi muy avanzado ya el siglo XIX. ¿Qué es lo que va a pasar con los norteamericanos? Los norteamericanos van a, entonces, no llevan a un Pizarro, no llevan a un Almagro, eso no es la de ellos. Lo que van a hacer los norteamericanos es contratos, convencionantes, le llaman en inglés. Contratos por los cuales un grupo de familias o de unas de sociedades van a ir en un barco o varios barcos juntos a un lugar de la costa del Atlántico que da justamente frente a Inglaterra. Y allí se van a instalar, van a manejarse con cierta libertad para instalar su propia actividad cultural, comercial, económica, con algunos sujetadores planteados desde Londres. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el cual este grupo, bueno, estos 13 grupos que hay, pues se habla de las 13 colonias, que vienen de sitios muy diversos. Delaware, el nombre lo indica, entonces es una palabra sueca. ¿Eh? Ahí el origen es muy claro. Eh, Virginia es en homenaje a la reina virgen, que es lo que siempre se decía del caso de la reina Isabel. Y después tienen que Nueva York, eso de York vino mucho después. La ciudad se funda como Nueva Ámsterdam. Los que llegaron ahí fueron primero gente de los Países Bajos, de los holandeses. Ahora, ¿qué ocurre? Este grupo de gente que migra, el primer barco que sale es el Mayflower, eh, va a en un momento tener un desarrollo comercial, industrial muy fuerte y va a comenzar a producir algunos bienes que son más baratos que los que Inglaterra puede producir o los que consumía regularmente. El problema del té es un problema evidente. Las viejas familias inglesas a las 5 de la tarde paraban lo que tuvieran que hacer porque había que tomar té. Acompañado de alguna cosa, pero que había que tomar té. Es, hasta ahora, si uno va a Inglaterra, eso es.
parte de la vida cotidiana, bueno, para los más jóvenes y las más jóvenes, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ya la, ah, cambian los términos de la relación. En una relación que era en principio amigable, tú haz tu vida como quieras, desarrollate, yo te voy a proteger de invasiones de otras personas y te voy a dejar desarrollar actividad económica, pero claro, cuando la actividad económica de estas colonias es muchísimo más cargada y muchísimo más eficaz que la inglesa, pues estas colonias comienzan a sentir ajustones, se les comienzan a cerrar espacios que tenían y entienden pues que es el momento de partir, es el momento de desentenderse de lo que llamaban ellos el Great Oppressor, o sea, la monarquía inglesa. Y van a intentar primero caminar por separado con alianzas muy puntuales, lo que llamaron la Confederación, que dura desde 1776, Declaración de Filadelfia, hasta 1788, 87, perdón. Entonces, allí, ¿qué es lo que van a decir? No, no necesitamos contar con un solo gobierno. Ahí es donde se inventan Washington. Washington no existía. Washington está justo en el punto, que era el punto medio entre las colonias, las 13 colonias originales. Ahora los Estados Unidos pasan de 50. ¿Y qué es lo que se acuerda? El esquema del Estado federal. Yo, Massachusetts, tengo ciertas competencias, ¿ya? Y solamente algunas cedo a el gobierno central de Washington. Y en todo lo otro entro yo. Por eso puede haber un tratamiento incluso de estas cuestiones delictivas distinto si el tema ha sido reservado por Massachusetts y no lo ha visto frente a lo que ha acordado Maine o lo que ha acordado Nueva York o lo que ha acordado este, Nueva Jersey. Bueno, y ahí entonces va a surgir un nuevo, de un sentido distinto a la bicameralidad. Ya no se va a hacer lo que habrá, porque está la Cámara de los ricos y la Cámara de los pobres, no, se va a hacer bicameralidad para tener un equilibrio entre los estados y la federación. ¿Por qué? Porque si bien eran 13 colonias, había pues las colonias muy chiquitas, Delaware en realidad se recorre en un día, y las colonias muy grandes de mucho tiempo antes, ¿no? Eh, Nueva York en algún momento fue la ciudad más grande y populosa del mundo. Entonces, esto pues te generaba desequilibrios de poder. Entonces, la idea cuál es de los norteamericanos. La idea es, tengo una Cámara de Representantes donde la asignación de curules va a ser en función de cuánta población tienen en cada uno de los estados. Entonces, si estás en un sitio chiquito como Delaware, pues me darán dos, y si estoy en Nueva York, me darán 10. Eso va cambiando según la regulación, por la población que haya y eh, implica periodos distintos de elección. Se hace una renovación cada 4 años en Senado, la de la Cámara de Representantes suele ser cada 2. ¿Y quién está dentro de la Cámara de Representantes? El que es elegido por Delaware, la que es elegida por New Jersey, el que es elegido por Massachusetts, pero al costado de eso tenemos la garantía del Pacto Federal. En el Senado norteamericano, todos los estados tienen, aunque sea alguno como California hoy en día, que es más grande que el Perú y tiene 6 veces más población que nosotros, ¿ya? Mm, No importa, Delaware en el Senado pesa lo mismo que esa California. Todos los estados tienen 2 senadores o 2 senadores. Entonces, allí
Ese es el escenario bicameral que ha sido sin duda el más exitoso. Entonces, comenzamos entonces con un Senado estamental, pasamos a que hay un Estado federal y después se comienzan a crear las lógicas de equilibrio. Puedo equivocarme, puedo tener un grupo de gente muy radical para ciertos temas y frente a eso vamos a poner a gente mayor con más experiencia. Por eso viene el nombre de Senado. Senado viene de Senex, ¿ya? Que en latín es viejo, ¿no? En estas lógicas, entonces, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores podrían tener las mismas competencias, podrían jugar a hacer las mismas tareas, pero claro, revisadas por la otra Cámara, ¿no? O, como pasa en muchos países, eh, los diputados, las diputadas hacen ciertas tareas y el Senado hace, la parte de gente que está en el Senado hace ciertas otras tareas. Bueno, en ese tenor van apareciendo pues en varios países europeos, y aquí cuando comienza la historia del Perú, en lógica republicana, porque la estructura del imperio incaico y antes del imperio incaico no era pues una estructura igualitaria, una sociedad claramente estratificada. Los españoles cuando se instalan no ponen ni ponen una audiencia que tiene más carácter judicial, pero no hay pues un parlamento de las colonias, ¿no? Solamente se ve esta figura parlamentaria cuando viene la invasión de Napoleón, estamos hablando de 1801, 1802, y claro, el rey, toman prisionero al rey de aquel entonces y al hijo del rey, y lo que se hace es, se reúnen representantes de cada uno, o sea, peruanos, un peruano fue el primer presidente de esas cortes de Cádiz. Entonces allí es donde va saliendo la idea para que después en nuestros países se proyecte dos cámaras. Cuando viene San Martín y da la voluntad recoge la voluntad de independencia el 28 de julio de 1821, San Martín era más partidario de, porque se formó en Inglaterra, de que tuviéramos una monarquía parlamentaria, o sea, alguien que estuviese para las situaciones grandes, las cuestiones protocolares y alejado de la vida política cotidiana para poder absolver los problemas solamente cuando se necesite, pues casi un intermediario de primerísimo nivel. Y eso acá no gustó, acá no caló. Aquí pasamos entonces de tener asambleas a los rusonianos, o sea, todos juntos y todos decidimos todo, y a lo más hay un presidente de esa asamblea, pasamos entonces a que San Martín tenía serios reparos aquí, y cuando va a la reunión en Guayaquil y se encuentra con Bolívar, se encuentra con alguien que tiene todas las ganas y todos los recursos como para consolidar una independencia. La lógica de Bolívar era una lógica napoleónica y él nunca lo ocultó. O sea, él jugaba a que hubiera los Estados Unidos de América del Sur, encabezados por él, por supuesto. Entonces, con una lógica que es más anglosajona que latina, don José de San Martín dice, bueno, acá no tengo nada que hacer, ya Argentina está cerrada su independencia, ya Chile está cerrada su independencia, yo pude liberar parte del territorio peruano, pero los españoles siguen ahí, y frente a este señor, o me pongo, o me arrasa, porque lo que él quiere es el control absoluto de todo,
o me pongo a un costado. Se fue a Francia y termina muriendo en balnearios de Boulogne-sur-Mer en 1850. Entonces, aquí, cuando llega Bolívar, Bolívar no quiere una cámara, no quiere dos, quiere tres, copiando a Napoleón, ¿ya? Y planteando un modelo de constitución muy parecido al napoleónico, ¿ya? Y le llamó incluso constitución vitalicia. Lo gracioso es que comenzaban a hacerle rebeliones en Santander, en Colombia, Páez, en el mismo Venezuela, y Bolívar ya no se pudo quedar. Además, Bolívar ya era un hombre enfermo, al que además tiene un problema. Su persona de confianza, que era Sucre, cuando están en el plan de irse, retroceder, le hacen una emboscada muy cerca de Quito, en Ecuador, y matan a Sucre. Creo que los tipos que mueren muy jóvenes. Bueno, para la época actual, también la muerte de Bolívar sería pues todavía una muerte joven, pero ya lo de Sucre era pues muy precoz y lo matan ahí, muy cerca de la capital del Ecuador. Entonces, al irse Bolívar, que se va declarando incluso la guerra al Perú, pero no tuvo esa declaración mayores consecuencias. Bolívar termina durmiendo, muriendo, queriendo irse a la costa para que se lo lleven a Jamaica y nunca pudo pasar de una playa que hay en Colombia, la, la playa de Santa Marta, en una gran casa, lo acogieron, pero estaba tan enfermo que ni siquiera pudo entrar a la casa. Ahí cuando uno va, en San Pedro Alejandrino, que es como se llama la zona, en la parte de donde se recibían los carruajes y los caballos lo tuvieron que instalar, pero no había forma de poderlo tener en la casa. Y se murió. Bien, entonces acá entonces decimos, sí, vamos a tener con la Constitución de 1828, vamos a tener un Senado, vamos a tener una Cámara de Diputados. Acá en el Perú, la idea era, en el Senado va la gente mayor, Cenex, ¿no? Y en diputados se pide menos años, menos edad, para poder postular y ser parte de esa Cámara. Y eso se manejó con el tiempo, más o menos, porque en realidad teníamos mucha inestabilidad política, eh, después de que Bolívar se fuera a los 11 12 años, viene la presión de Andrés de Santa Cruz y el Perú por un poco tiempo, 1837, es parte de la Confederación Peruano-Boliviana, donde la cabeza era Santa Cruz desde Bolivia. Eso se rompe con varias batallas, la de Aptao, probablemente la más importante. El apoyo chileno es indisimulable. Chile siempre tuvo claro que quiere ser potencia en el Pacífico Sur, y un país que fuera Perú y Bolivia al mismo tiempo le hacía demasiada competencia, ¿verdad? No era, usando una expresión muy popular, no era un amor al chancho, sino ya sabemos a qué otra cosa, ¿no? Los chicharrones. Bien, entonces el Perú, cuando tenía presidentes, pues, la primera presidenta que hemos tenido es Boluarte. Entonces, cuando tenía presidentes, muchas veces eh, eran militares y tomaban el gobierno de facto. Entonces, al Congreso lo mandaban a su casa. Y ojo que aquí estoy hablando del Congreso. ¿Por qué? Porque cuando estamos refiriéndonos a una tradición donde el Parlamento, donde se va a hablar, el rey va a conversar con los ricos y con los pobres, que ya no terminaron siendo tan pobres y terminaron reduciendo su poder, allí la base de legitimación del poder está en el Parlamento. El rey es consagrado como rey con el visto bueno parlamentario. La figura más importante política se llama primer ministro o primera ministra.
En Alemania, porque el papel de unificación de Alemania lo hace Bismarck, que era el ministro de Relaciones Exteriores, por eso le llaman canciller, ¿ya? Y genera una confusión de los diablos, porque en realidad sí es el quien desempeña la jefatura de gobierno. Y bueno, en España, que tienen también una lógica de dos cámaras, hay un rey, el señor Felipe VI, y hay un presidente de gobierno que sería el equivalente al primer ministro al primer ministro de Inglaterra o al canciller alemán. Nos, nosotros no tenemos eso, por eso es un error cuando se llama primer ministro a el presidente o presidente del Consejo de Ministros. Nuestro presidente o nuestra presidenta del Consejo de Ministros es un ministro coordinador, es el nombre que le han puesto en Argentina y creo que está muy bien puesto, ¿ya? Entonces, después de la reforma en 1994. Bien, entonces íbamos y veníamos, que abrían los congresos, cerraban los congresos, pero siempre eran bicamerales. En algún caso muy curioso, con la Constitución de 1856, que duró hasta 1860, era la tinca constitucional, y sin bromas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los postulantes, en ese momento las mujeres no tenían derecho a voto, menos aún poder ser integrantes de estas dos cámaras, todos los postulantes al Congreso entraban en un sorteo. Sí, señores, sí, señoras, sin broma, un sorteo. Y según el sorteo te tocaba ir a diputados o te tocaba ir a senadores. Y esa fórmula dura muy poco. Ramón Castilla impulsa la Constitución de 1860, que con dos cortes, uno interesante, muy interesante para el tema que estamos planteando, 1867, durante 6 meses tenemos una constitución unicameral, pero eso se cae, se vuelve a la constitución de 1860 y obviamente con problemas durante la época de la guerra con Chile, y esta constitución, que ha sido la más longeva en la historia de nuestra historia de nuestro país, es claramente unicameral, lo es en la lógica de dar, establecer, porque nosotros hemos tenido departamentos y los departamentos tienen provincias, casi siempre la diferencia era viejo, joven, y algunas veces ese viejo joven incluía que el viejo tenía una elección hecha a nivel departamental y el joven tenía una elección hecha a nivel provincial, o sea, para plantearlo en términos más sencillos. El senador era senador por la libertad y el diputado era diputado por Patás, que es una provincia de la departamento que ahora le llamamos región La Libertad. Bueno, así caminan las cosas. En el caso peruano, en 1933, después de un gobierno dictatorial de Leguía, y un año donde se turnan presidentes, que parece mucho la coyuntura que hemos estado viviendo hasta hace muy poco, se saca una constitución donde se habla de un Senado funcional, que quiere decir que no eran una elección por el pueblo, sino una elección de representantes de ciertas actividades. Y eso quedó en el papel, nunca se puso en práctica. De allí, entonces, la Constitución de 79 plantea ser bicameral, pero sí plantea hacer una división más clara en función de términos territoriales y de edad. Para ser senador tenías que tener, o senadora, tenías que tener una cantidad de años mayor como para poder llegar a la Cámara de Diputados. Y la elección del Senado era por distrito electoral único. Todas las senadoras, los senadores, las senadoras, eh, iban a una elección y tenían que hacer campaña en Tumbes, tenían que hacer campaña a los amigos de Sullana, que siempre colaboran tanto con Derecho en Línea, o en Chachapoyas, o en Tacna. Y, sin embargo, el diputado no, el diputado era el diputado por Paipa. El mismo Miguel Grau, que fue
congresista, y ahí está su asiento, su curul que la reservan, y cuando se hace la toma de lista, simbólicamente se llama primer ministro, que ya sabemos que falleció en situaciones heroicas, pero hace mucho tiempo. Él era diputado por Paipa y abandona su puesto para ponerse a la cabeza de la Marina de Guerra en el Fausta del Pacífico. Pero volvamos entonces a la Constitución del 79. En la Constitución del 79 la idea era convertir a estos departamentos en regiones, unificar uno o dos o tres departamentos, y eso no cuajó. No hubo, hubo el acuerdo político, pero la ciudadanía se resistía. Pero tenías muchísimos años donde tú, la libertad que podía ser complementado con San Martín, habías trabajado cosas distintas, y claro, y de la noche a la mañana no te va a gustar que pues haya el juego de poder y tú te conviertas en la cola cuando ya eras cabeza del trenecito llamado San Martín, frente a la libertad, que siempre fue un espacio territorio más poderoso. Entonces nos quedamos en los hechos con el Congreso bicameral a la de siempre, los senadores, en este caso, mayores, los diputados y diputadas menores, y entonces allí sí se manejaba una lógica de doble tiempo, ¿ya? El Senado planteaba algo, diputados lo revisaban. Diputados planteaba algo, el Senado lo revisaba, que es una fórmula que todavía tienen algunos países de Europa. Bueno, esa fórmula no cuajaba en el pensamiento de Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori, después de dar el autogolpe del 5 de abril de 1992, cierra el Congreso, cierra una serie de instituciones, toma todo el poder, tiene la presión internacional para regularizar las cosas. Entonces la salida, la negociación es una nueva constitución, y armemos las instituciones un poco más al gusto de Fujimori, que tenía mayoría entre la gente que fue elegida para hacer el nuevo texto constitucional. Y de allí que se dice, no, vamos a hacer unicamerales. O sea, por primera vez en nuestra historia, o digamos, no por tanto, cuando hubo alguna unicameralidad fue muy pequeñito, 6 meses. En este caso, un gobierno de asamblea no es ni siquiera una cámara, es un grupo de gente que grita, que se trata de poner de acuerdo y nada más. Y acá se vuelve a la unicameralidad. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, los clásicos argumentos que se plantean de uno y otro lado. Las personas que creen en la unicameralidad te van a decir una cámara cuesta menos, lo cual es relativamente cierto, porque si tú quieres hacer una representación muy directa, ya, donde tu diputado esté muy a la mano o tu congresista esté muy a la mano, pues en vez de tener 130, como se tiene ahora en una cámara única, podrías tener tranquilamente el Perú, podría tener, para acercar la ratio entonces de congresista a ciudadanía, podríamos tener el doble tranquilamente. Hay zonas del país, por madre de Dios, donde solamente hay un congresista. Bueno, pues, pero otro ataque que se le hace ¿y qué ocurre? Bueno, si yo comienzo a pagar mejor, a contratar gente, se ha multiplicado varias veces desde que se hizo la Constitución 93 el presupuesto del Congreso. Entonces, ahora este Congreso unicameral, el actual, es más caro, o sea, cuesta más que el Congreso, los congresos bicamerales que existían hasta 1992. Bueno, pero en el camino se le fueron haciendo cambios. Había sí un rezago del Senado,
que era esta comisión permanente que vemos hasta ahora, porque esa comisión permanente existe en los congresos, un grupo, o los parlamentos, un grupo que cuando estoy en receso, o sea, me voy de vacaciones, hay un grupo que no se va de vacaciones y sigue trabajando a nombre de todos los demás. O cuando ha habido una disolución del Congreso, se están haciendo elecciones para que vengan nuevos congresistas, en el interín nuestro se queda vacío y es la comisión permanente la que actúa en receso o cuando hay disolución. No, acá teníamos una comisión permanente que tenía competencias durante todo el año, sin necesidad que sus compañeros y compañeras estén de vacaciones, podían trabajar durante todo el año. ¿Mm? Pero, entonces, con lo cual tenías una suerte que se llamaba encubierto. Pero los tiempos cambian y se propone, ya, hay un interés de muchas fuerzas políticas porque se había aprobado ya que no hubiese una reelección, o sea, reelección de congresistas. Entonces, claro, pero algunos querían quedarse en el escenario congresal. Entonces comienza a correr y comienza a tomar fuerza la idea de volver a a la bicameralidad. Pero tienen un paso, un problema intermedio. El presidente Vizcarra, ¿ya? Que en realidad no fue elegido presidente, fue elegido primer vicepresidente, pero cuando renuncia Kuczynski, él asume la presidencia de la República. El presidente Vizcarra, que entra en un enfrentamiento muy duro con el Congreso, saca un referéndum. O sea, cuando se habla de referéndum es una consulta a la gente sobre una norma. Puede ser para tener insumos de cómo se hace la norma, esos son los menos, o es para que la ciudadanía ratifique un texto, ¿ya? Un texto normativo. Y en el caso peruano, el asunto no fue fácil. ¿Por qué? Porque había gente que estaba de acuerdo con el artículo 46 y había gente que estaba de acuerdo, pero no con el 64, y viceversa. Entonces las dos personas votaban en contra. Fujimori, Alberto, tuvo que salir, incluso cuando ya estábamos fuera de la época de poder hacer campaña, estábamos los días previos a la elección, a decir si no votan mi constitución me voy. Gana 52 a 48%, o sea, ya desde esas épocas teníamos elecciones reñidas, y hubo un señor que componía el Jurado Nacional de Elecciones de aquel entonces, eh, Chávez Molina, que decía que en realidad no era 52 a 48 y que se habían alterado los resultados. Bueno, eso nunca se podrá comprobar. Además, aun cuando se comprobara, pues no tenemos un razonamiento lo que llaman contrafáctico, ¿no? No. ¿Cómo se harían las cosas? No, ya hay cosas que ya se hicieron, que ya generaron efectos jurídicos, económicos, sociales, de todo tipo, que ya no se van a poder revertir. No, no vas a resucitar a los muertos, por ejemplo. Bien, en ese tenor, eh, con sus pleitos con el Congreso, Vizcarra consigue que se haga un referéndum para modificar 5 aspectos de la Constitución de 1993. Y uno era precisamente si se quería pasar del Congreso, que hasta hoy es bicameral, a un Congreso, hasta hoy es unicameral, a un Congreso bicameral. Entonces fue muy curioso porque habían otras 3 propuestas de nombre y Vizcarra, que era muy ingenioso para esas cosas, decía, usted vote diciendo sí, 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 no, porque la última votación, ¿quiere usted dejar la bicameralidad y dejar la unicameralidad y pasar a la bicameralidad? Y la gente no, la gente tiene en el Perú una desconfianza en la labor de los congresos desde mucho tiempo. Es más, cuando Fujimori dijo vamos a rehacer el Parlamento, le gritaban sin Parlamento, sin Parlamento. Las congresistas nunca han sido muy populares.
en líneas generales, ¿no? Salvo alguna honrosa excepción. Entonces, ¿por qué este dato es importante? Porque la gente, la calle, ustedes no, porque la mayoría del público que veo es público menor, pero la gente de mi generación que votábamos por primera vez o por segunda, nos encontramos con que habíamos decidido que no hubiese una segunda cámara. Y a pesar de eso, años después, el Fujimorismo, que es mayoría en el Congreso, mayoría simple, pero que ha sabido establecer parámetros de coordinación para tener en los hechos el control de la mayoría congresal, pues termina convirtiéndose ya la muerte del padre o la prisión del padre con Keiko, o termina convirtiéndose en defensores de una bicameralidad. Y entonces, a pesar de la consulta popular, ellos plantean, esa bancada plantea una reforma a la Constitución y ¡boom! Volvamos a tener un Senado. ¿Ya? Ahora, primer tema, si la gente votó, ¿quién tiene más legitimidad en esto? ¿La discusión de los representantes o la opinión de los representados? Lo dejo ahí. Pero el Senado que se crea es un Senado muy particular. En primer lugar, no hay una elección unívoca de los senadores y las senadoras. Son en este momento eh, 60 personas las que componen el Senado. No les puedo decir cuántas de cada lado, el dato ha sido dado hoy, y habrá que ver pues, cómo queda el asunto López Aliaga. Pero de esos 60, 30 son elegidos o elegidas por distrito electoral único, o sea, peleaban en Chimbote, pero peleaban en Iquitos y peleaban y hacían su campaña también en Puno. Y otros 30 han sido elegidos por regiones. Entonces, hay quien ha sido senador por todo el país, elegido por todo el país, y hay quien llega a ser senadora por una votación en Cusco. Eso fue lo que se acordó a nivel del Congreso. Y después de plantearse eso como reforma constitucional, viene un reglamento del Congreso. Ojo, ojo, ¿por qué hay que tomarlo esto con pinzas? Porque lo que plasma ese reglamento del Congreso puede ser modificado después, ahora muy pronto, cuando toman funciones el nuevo Senado. ¿Por qué? Porque una competencia de una institución como el Senado, una institución como la Cámara de Diputados, es la de fijar sus propios alcances, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, claro, les han dejado una propuesta de división de funciones, pero de repente se sientan, llegan y dicen no. Vamos, sin embargo, a analizar lo que se ha planteado. Los diputados, la Cámara de Diputados es gente más joven, sí, pero es gente que tiene mucho menos competencias. Proponen proyectos de ley, pero al final el que le pone la firma última es el Senado. O sea, no tenemos ley si el Senado no le ha dado el visto bueno. Entonces, los mecanismos de la revisión de la actuación de altos funcionarios, el papel que cumple para evaluar si han cometido delitos de función o infracción a la Constitución, ese papel es, diputados hace una labor de investigación, pone su opinión de lo que es claro, un poco lo que hace el fiscal, en el Ministerio Público, en el caso peruano, el fiscal investiga y en función de eso acusa o pide un sobreseimiento del caso que se ha planteado, pero parecido aquí, muy parecido aquí. Entonces, yo no termino acusando a nadie si soy diputado. Hago los papeles para que el Senado lo acuse. El Senado aquí tiene también la competencia de elegir a muchos
de los más importantes y las más importantes funcionarios y funcionarias del Estado peruano. En una mayoría calificada a todo quien integre el Tribunal Constitucional. Eligen al defensor del pueblo o a la defensora del pueblo. Eligen a quien está a la cabeza de la Contraloría General de la República. Y tienen una cuota importante dentro del directorio, ahí no, los diputados no van a poder opinar sobre eso, dentro del directorio del Banco Central de Reserva, tienen una cuota importante de representación. En este momento son los senadores, las senadoras los que van a escoger los diputados sobre eso, miran y aplausos. Entonces, si uno ve el diseño, es un diseño complejo, porque va a haber de todas maneras el problema entre el senador o la senadora que fue escogida por todo el país, al que fue escogido por una región, sobre todo si la región es pequeña, poco poblada, un poco específico en la vida política nacional, ¿no? Es más, tal como está planteado las cuestiones, el presidente o la presidenta de la República puede disolver la Cámara de Diputados, más no el Senado. En cambio, la vacancia presidencial la declara el Senado. Entonces hemos construido no solamente un Senado más poderoso, un desequilibrio entre diputados y senadores, o diputadas y senadoras, sino que hemos creado un super Senado, que si juega bien sus fichas, incluso puede cargarse al presidente de la República o a la presidenta de la República, o hacerle la vida complicada, muy complicada. Los diputados se meterán con los ministros y las ministras, ahí tienen la posibilidad incluso hasta de censurarlos. Pero la atribución de entenderse con el presidente de la República o la presidenta de la República es del Senado. Y si pasa, como ocurre muchas veces, ha ocurrido muchas veces recientemente en el Perú, que entonces, en la primera vuelta nadie obtiene el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, se tiene que ir a una segunda vuelta y la segunda vuelta es el antivoto, ¿no? Yo voto por quien creo que es el menos malo o por la que creo que es la menos mala. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunos casos, ¿eso a qué nos lleva? A que la presidencia de la República tenga muy poca cosa en el Congreso, muy poca gente a su favor, porque son un grupo minoritario, porque fueron los segundos en la primera vuelta, pero como no querían a la primera, votaron por el otro lado. Entonces, votaron en la segunda vuelta porque quien venía a ser. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Hemos tenido presidentes muy débiles, entonces el Congreso se los ha ido tirando todos, y ahora ni siquiera tenemos presidentes, tenemos encargados de la presidencia, o sea, el señor, en rigor, sí asume la presidencia de la República, en tanto y en cuanto el señor Balcázar, como pasó con el señor Geri, eran presidentes del Congreso. En realidad, el señor Rospigliosi no es el presidente del Congreso, es el primer vicepresidente que queda en cambio. Pero claro, ¿qué puede pasar? Primera vuelta, entonces nadie tiene mayoría absoluta y voy a la segunda vuelta, que estamos en esta discusión que ya está tomando mucho tiempo. Bueno, hoy día pues hemos tenido incluso marcha en Lima sobre protestas de cómo se está evaluando el resultado. No es tema de esta conferencia tocar aquello. Eh, pero, ¿qué pasa si quien llega a la presidencia de la República, sea la señora Fujimori o sea el señor Sánchez, no llegan a consolidar
alianzas y no tienen mayoría absoluta. O comienza a retirarse la gente de su partido. Recuerden que en el caso de Juntos por el Perú es una alianza de partidos y una alianza así como se une puede comenzarse a partir. Y el Fujimorismo no ha sido históricamente muy disciplinado, pero también ha tenido gente que se ha ido al Fujimorismo. Ahora, hace muy poco, la congresista Olivos sale a hacer un pronunciamiento: yo no voy a ir en lista, yo ya no quiero trabajar dentro del marco del fútbol, y se fue. Y estos últimos meses está como no agrupado, pues no se pasó otro. Bien, ¿cuál es el problema con lo que se ha planteado? El problema es el que en vez de asegurar con la creación de una segunda cámara o la restitución de una segunda cámara, al tener un Senado, no está en principio teniendo muchas fichas a favor de generar pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque cuando hay una división de las funciones más o menos equitativa, ahí es donde juega la idea del equilibrio y del peso y del contrapeso. Pero si voy a tener un Senado que tiene más competencias que diputados, entonces ahí vamos a tener congresistas de primera y congresistas de segunda, con perdón de quienes sean miembros, porque ya se saben los nombres, de miembros de la Cámara de Diputados a instalarse. Y además se ha creado dentro del mismo Senado un problema, porque claro, el que ha sido elegido por todo el país va a tener en principio muchísimos más votos que el que fue elegido por una región, y va a decir: tú con qué representatividad o con qué legitimidad me dices qué es lo que tengo que hacer, o me quieres plantear tu propuesta. Misterio, misterio, misterio. Y cuando estamos hablando de cómo se manejan las competencias de, de cada cámara, el Senado tiene pues la parte grande, y la parte grande incluso frente al control del gobierno y el control de otras instituciones. Un juez del Tribunal Constitucional, eso lo teníamos claro nosotros, por más que haya sido elegido por el Congreso, pues tú no tienes una cuestión de fidelidad o de lealtad. Tú has sido elegido por el Congreso, pero para defender la Constitución, no para defender a los congresistas o a las congresistas. Pero bueno, pues hay elecciones y elecciones. Entonces, ahora en la correlación para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional o magistrados del Tribunal Constitucional va a ser una tarea exclusiva de este, el Senado. Diputados no tiene nada que hacer, no tiene nada que decir en la participación de altos funcionarios, no está en la revisión de la conducta de altos funcionarios, prepara informe, ya, pero no resuelve. Entonces, y en una serie de tareas y encargos pasa exactamente lo mismo. Tú opinas primero y yo soy quien cierra. Y soy el que le puede incluso, yo sí soy el que es contrapeso contra otras instituciones, básicamente del gobierno nacional. Vamos a ver cómo nos va. Yo no creo que se haya, yo este tema lo trabajé tantos años y llegué a la conclusión que en realidad unicameralidad o bicameralidad tienen ventajas y desventajas, depende de cómo se lo diseñe y a qué país se le aplica. O sea, no es superior una fórmula unicameral por ser unicameral, ni tampoco una fórmula por ser bicameral es superior. Está la cuestión en el diseño que le vamos a dar a ese Congreso, sea unicameral o bicameral. Y el diseño tiene cosas que chocan. Es un Senado con demasiado poder. Y además que tiene demasiado poder con una configuración de gente que viene bajo diferentes condiciones. Yo soy elegido por todo el país,
tú eres elegida por un sector de la población. Yo soy elegido por Arequipa y tú eres elegida por todo el país. Eso, quieras o no, a la hora de discutir, a la hora de negociar quiénes van a tener cargos en la mesa directiva, en la cabeza de las comisiones del Congreso, me temo que vamos ahí a ver algún problema interno, incluso en los mismos partidos, que como todos sabemos en el caso peruano, los partidos son más ya el partido unido, el partido formado, con cuadros. En el Perú, en este momento está en extinción, ¿no? Habrá que buscar que el APRA, el Partido Peruano, Peruano, el Partido Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, que fueron los que todavía respondían a una estructura más o menos de reclamar que había una ideología, una manera de ver las cosas común y una organización sostenida en el tiempo, recuperen la inscripción. Claro, van a poder postular para, hoy día era el día de cierre, para poder alcanzar las propuestas preliminares para postular a, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, pero pues el asunto de cuando los que estén sentados en el Senado, yo, como pasa muchas veces en las reuniones, te voy a decir, no, yo tengo más atributos que tú, tengo más respaldo que tú. Y si el partido es un partido de gente que se juntó hace 4 días o donde hay liderazgos muy competitivos, gente que piensa muy distinto dentro, esto puede significar la puerta para que el partido se rompa y lo que pasó con este Congreso, que comenzamos con 9 bancadas y ya nadie lleva la cuenta de cuántas bancadas hay ahora. Bien, el cambio entonces, y esto tómenlo como una opinión personalísima, eh, es puede tener las mejores intenciones, pero a veces las mejores intenciones nos llevan a caminos complicados. Las viejas limeñas decían, de las mejores intenciones está empedrado el camino del infierno. Yo no voy a decir eso, no creo que sea tanto, pero no creo que si lo que se ha buscado es compensar para poder haber equilibrio de poderes, poner un Senado tan poderoso y además hacia adentro, con una sistema de elección distinta dentro del mismo cuerpo senatorial, no es la mejor. Me temo que nos va a traer problemas en un futuro no muy lejano. Probablemente en agosto tengamos que, con la benevolencia de Derecho en Línea, conversar de nuevo sobre estos temas cuando veamos cómo se maneja la relación Senado-diputados, ¿no? Ahora, si es que, como hasta hoy está pasando con los resultados procesados, gana la señora Fujimori, ella tiene mayoría relativa y tiene a grupos próximos que le permitirían en alianza controlar el Senado, mas no es tan fácil en diputados. Pero claro, si ya tiene ella el Senado de su mano, bueno, eso no pasaría con la misma facilidad si gana el señor Sánchez, porque la votación para el Senado del señor Sánchez ha sido bastante menor que la votación presidencial. Convengamos que el señor, si los dos, Fujimori sale con el 17% para la segunda vuelta y Sánchez con el 11%. ¿Ya? Pues, que se fueron sumando fuerzas que no querían apoyar a la señora Fujimori y eso ha puesto a los dos casi a un mismo nivel de votación, es otro cantar. Pero si ni el mismo Sánchez pudo ser elegido diputado, no consiguió los votos suficientes,
Ahora, si Sánchez llegase a ser presidente, ahí también veremos como un Senado que va a controlar Fuerza Popular con sus aliados, cómo se... Entonces, nunca se hace cambios cuando esos cambios, desde su primera mirada, ya tienen situaciones de conflicto que pueden generar subordinación de unos frente a otros. Y eso está mal. Cuando uno habla de la relación entre las instituciones del Estado, las sean los llamados históricamente poderes del Estado, o los organismos constitucionalmente autónomos, por eso son autónomos, o sea, pueden dictar sus propias normas, hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? Porque si alguno de esos organismos tiene mayor poder y no tiene un suficiente control, entonces va a tener una predominancia innecesaria que puede ser peligrosa en ciertas coyunturas e incluso arbitraria. Y ese es un riesgo lamentablemente muy presente en lo que se ha diseñado hasta ahora. No es un Congreso igualitario, es un Senado con más poder, claramente con más poder. Bueno, muchísimas gracias a Derecho en Línea por invitarme una vez más. Muchísimas gracias a quienes, siendo un viernes a la noche, aquí en Lima el clima ha estado espantoso. Una ciudad que nunca llueve, ha llovido en la mañana, y ha llovido toda la tarde, y ahora ya en la noche sigue lloviendo. Eso para un limeño es una cosa increíble. Entonces, y muchas gracias también para quienes vayan a escuchar la grabación que se está haciendo al respecto. Quedo entonces a disposición de las personas que quieran hacer algunas preguntas para, con la mejor voluntad, intentar contestarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento sobre el tema bicameralidad y aprobación de leyes. Ahora tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas por parte del público. Ujú. A los conectados les indica que si tienen alguna duda lo pueden hacer mediante el chat o levantar su mano para que se les dé el uso de la palabra. Estimado doctor, aquí hay preguntas por parte de Elisa Alvarado. Con todo gusto. ¿Cuál es la pregunta? Le consulto. ¿Tiene competencia la Cancillería del Perú en el exterior para trasladar los votos y actas sin antes haberla digitalizado como siempre se hacían? ¿Esta sección o prohibición de digitalizar es válida y compatible con la transparencia y del debido proceso del Yo voy a proceso contestar electoral? la pregunta, pero la pregunta no tiene nada que ver con el tema que estamos tocando ahora. La pregunta es básicamente sobre algo que está causando precisamente que la candidatura de Juntos por el Perú esté objetando el cómputo parcial que está haciendo la OMPE, que por cierto, el OMPE, la OMPE, sí, la oficina, entonces, y que va a pasar por jurados, ha pasado ya parte por jurados electorales especiales y ya hoy ha sido el primer día donde algunas actas impugnadas, sobre todo del extranjero, se han estado viendo en el jurado en las elecciones, que ha dejado al voto el primer paquete de actas que ha visto. Bueno, miren, vamos por partes. Esto que es del escenario, esto que es del escenario eh, de lo propiamente electoral, la coordinación de la votación de los peruanos y las peruanas en el extranjero sí es una responsabilidad de Cancillería, porque el material electoral es enviado a las embajadas y las embajadas, si hay más de un consulado en un país, tienen que distribuirlo. Es el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, donde son, pues junto con España, son los países donde hay más peruanos y peruanas residiendo, entonces, y con capacidad de votar. Ojo, el ausentismo ha sido muy fuerte en esta elección de segunda vuelta presidencial
Pero claro, de todas maneras, votos son votos y cuentan para el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí hay un gran marco de establecido de pautas de cómo pero pautas que son algunas de ellas opcionales. En lo que normalmente se hace es una digitalización, o sea, alguien toma nota de cuáles son los votos y no te va a mandar el físico, el acta, sino te manda por un archivo de computadora, te manda la consignación de los votos. Para algo hay miembros de mesa, para algo hay personería allí, también, entonces, por lo cual, salvo que haya una observación, se tomará en cuenta aquí en Lima para ver si eso vale o no vale. ¿Qué ha pasado en esta segunda vuelta? ¿Ah? Yo no necesariamente pienso, o sea, yo siempre tiento, será por mi formación de juez constitucional, donde tenemos que tratar de asegurar la constitucionalidad de las cosas y solo excepcionalmente plantear que no son constitucionales. Yo que, entonces, la normativa te deja abierto espacios para que tú puedas dar ciertas directivas y mover las cosas. Y de hecho se han movido las cosas. En esta segunda vuelta no se ha digitalizado, se han mandado los paquetes. Y según dicen algunos líderes de opinión, sobre todo vinculados a Juntos por el Perú, la idea de la valija diplomática, o sea, no es que sea una maletita que la carguen, pero lo que es que vaya un paquete de documentos con ciertas garantías, ciertas seguridades, pues no ha sido así, o sea, prácticamente las hay, si hubiera mototaxi en Estados Unidos, lo hubieran llamado mototaxi, según las personas que están criticando lo que se ha hecho. Aquí la discusión es, nunca es, a veces está prohibido, pero nunca es conveniente cambiar las reglas del juego en lo electoral a mitad de camino. ¿Por qué? Porque lo electoral siempre genera susceptibilidades. Se están decidiendo puestos, se están manejando esas decisiones con votos. Entonces, cualquier cambio que tú hagas en la sistematización de los votos va a tener por lo menos el índice de la sospecha. Y la sospecha permite justificar que haya un sector importante del país que no parece estar muy de acuerdo con lo que se va viendo de los resultados y que hoy día ha estado marchando en el centro de la ciudad de Lima, y que bueno, no sabemos cómo va a terminar esta historia. Yo, sinceramente, no creo que el asunto sea inconstitucional en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma normativa, la Ley Orgánica de Elecciones, te dice, tú, la directiva, no, es una norma de rango inferior que emitas, en principio, aprovecha la digitalización. Lo cual no es te facilita que los paquetes que te llegan sean más chicos y por eso puedan llegar más rápido, pero tiene sus problemas, porque alguien puede alterar los votos en el momento de digitalizar o incluso en la misma mesa. Yo creo que esta coyuntura nos demuestra que hay prácticas que son más sanas. En Colombia, aquí cito nomás, que este domingo tienen su segunda vuelta presidencial, se hace siempre un recuento de los votos. No se tiene que pedir por sectores, no, 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 el recuento va para que todos y todas tengamos la oportunidad de ver si en las mesas se hizo algo correcto, si hubo un traslado adecuado o un traslado que modificó las votaciones. Y por cierto, en este caso se ha modificado el sistema, porque claro, cambiaron de directiva
Pero eso más que ser inconstitucional, porque la Constitución no lo prohíbe, es inconveniente. Pues nos ha generado una serie de sospechas y tenemos gente que está muy descontenta con lo que está saliendo como resultados y ya están comenzando movilizaciones por estar aquí con ustedes, que es un gusto y un honor para mí. No he visto en qué han terminado, pero por lo menos se vio un desplazamiento numeroso. Y ahí lo dejo, porque en realidad la pregunta no tenía nada que ver con la bicameralidad o la unicameralidad, pero la he contestado con todo ello. No sé, Carlos, si hay algunas preguntas más. Sí, doctor. Dándole oportunidad a los demás, pregunta también Luis Alvarado. ¿Qué consecuencias jurídicas tienen estos cambios extemporáneos sobre la validez de los votos y la proclamación final? Eh, eh, Señalo que otra vez se me está preguntando algo que no es de unicameralidad, de bicameralidad. Y con todo respeto a porque ya me se pregunta de una persona, este, yo sí, soy profesor de constitucional, he sido vicepresidente del Tribunal Constitucional, no tengo ningún temor en contestarle, pero digamos que en algunos casos, cuando tienes un experto o una experta en un área, puede terminar diciendo, no contesto, pero no me trajeron para eso. Pero yo sí voy a contestar, ¿ya? Eh, ¿Puedes repetirme la pregunta, Carlos, por favor? Sí, doctor. ¿Qué consecuencias jurídicas tienen estos cambios extemporáneos sobre la validez de los votos y la proclamación final? No, a ver, ya lo he dicho, por eso la respuesta a la pregunta anterior. Validez es actuar conforme a derecho. Y actuar conforme a derecho es respetar la Constitución y es respetar las leyes. ¿Un cambio de directiva significa no actuar conforme a derecho? No necesariamente. Se tendrá que probar la inconstitucionalidad de esa directiva o se tendrá que probar si esa directiva ha encerrado un comportamiento de la comisión de un delito. Ojo que hay delitos electorales. Hay gente que en este momento ha estado presa o está siendo procesada porque quiso hacer su suplantación votar con una DNI que no es suyo, el problema que hemos visto en varias partes del país de cédulas que venían marcadas, pero cuando en el ámbito de lo constitucional lo tenemos muy claro y esto en mis libros está explicado con muchísimo más detalle. Uno tiene tres niveles. Un nivel es de lo constitucionalmente necesario. Ya no hay escapatoria. La Constitución te dijo que esto era así y es así. No hay forma de voltearlo. Hay cosas que están en lo constitucionalmente prohibido. No se puede. En el ordenamiento jurídico peruano no se puede. ¿Ya? Eso va a acarrearnos responsabilidades que pueden ser de carácter civil, de carácter penal, de carácter administrativo, de carácter político, si estamos hablando de una sanción como la censura o la interpelación, que son mecanismos de control político. Pero existe una zona que es lo constitucionalmente posible, donde la norma te dice, usted puede hacer esto, pero no te especifica cómo debes hacerlo, o sea, lo que se llama en el derecho administrativo una facultad discrecional. Y también pasa, pues, que está la discusión que nos genera lo inconveniente. Ya, ya, pero lo inconveniente no necesariamente viola el derecho. Si yo no puedo acreditar violación del derecho, que se ha violado los derechos de algunas personas, no puedo acreditar que ha habido un abuso del poder, una desviación del poder, entonces es una cosa que incomoda, una cosa que llama malamente la atención,
pero eso no la hace inconstitucional, no la hace conforme a derecho. Hay que irnos con cuidado. Entonces, al órgano que le corresponde determinar si estos votos venidos del extranjero, entonces, han sido viciados o estos votos que tenían las marcas en la cédula, porque hay una serie de actas que registran este problema, si eso ha significado violación de derechos o si eso ha significado intromisión de otras autoridades. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores es parte del gobierno central, del gobierno nacional, y no tendría por qué ver el gobierno nacional, tendría que manejarse muchos cuidados en algunos temas que van a influir quién sea el próximo presidente o la próxima presidenta, ¿no? Bien, ahí va la respuesta, ¿ya? No hay no podemos decir, sí, porque hubo un cambio. Que ver la naturaleza del cambio, los efectos del cambio para pronunciarnos si hay una cuestión. Porque incómodos podemos estar, pero no toda incomodidad es una cosa inconstitucional. A mí me puede parecer muy incómodo que haya una persona poco educada y que pase como por delante mío y no me salude por más que me conoce. Por malas relaciones que tengamos, lo único que se puede hacer es un hola, o esto. Lo cortés no quita lo valiente, ¿ya? Pero, pero esa incomodidad no es inconstitucional. Pues yo no puedo plantear un amparo contra una persona que pasa, me conoce y pasa y no me saluda, ¿no? No todo lo incómodo tiene una connotación jurídica, y menos una, una connotación constitucional. Venga, si hay otra pregunta. Sí, doctor, gracias. Pregunta Miguel Cabanillas. Doctor, buenas noches. Usted mencionó el periodo que fue encargado la presidencia de la República al señor Vizcarra. Usted votó a favor, sustentando que nunca hubo violación de competencia, siendo que esa competencia la tenía el Congreso de la República, elección de los magistrados del TC, siendo que el término denegación fáctica de la cuestión de confianza Bueno, es contraria a la Constitución. con todo gusto voy a contestar la pregunta, ¿ya? Pero tengo que anotar que no es una pregunta que tenga que ver nada que ver con el tema que estamos. Si aquí lo que se quiere es resucitar lo que fue una acusación constitucional contra nosotros en el año 2019, pues que se diga directamente. Pero eso no es un tema de esta conferencia. Bueno, pero sí voy a contestar, no tengo ningún temor. Tengo la conciencia tranquila de lo que he hecho, ¿ya? Yo no voté por Vizcarra cuando voté, no tengo que cortar por quién voté, porque Vizcarra no podía yo votar por Vizcarra. Vizcarra no era candidato. El candidato a la presidencia era Kuczynski. Yo conozco a Pablo por muchos años, pero por ahí no fue mi voto. Ahora, cuando llega Vizcarra a la presidencia, lo que plantea en el 2019 es ya en el mismo gobierno suyo, que era el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recuerde que nos han repetido hasta el cansancio que la vicepresidenta Boluarte es la continuación del gobierno del presidente Castillo, y técnicamente lo es, por más discrepancias que haya habido después entre unos y otros. Ya había habido una caída de todo el gabinete, por el asunto precisamente del pleito que encabezó en su momento Pedro Castillo de los docentes, de las docentes, contra la ministra de Educación de aquel entonces, y el presidente del Consejo de Ministros en esa época dijo: o me apoyan a mi ministra en el Congreso unicameral que tenemos hasta hoy, o simple y llanamente nosotros, gabinete entero, nos vamos. No la apoyaron, el gabinete entero se fue. Y si nos ceñimos al texto de la Constitución,
cuando maneja fórmula unicameral, entonces, si durante un mismo gobierno dos veces se presenta la situación de quitarle la confianza a dos gabinetes enteros, te estás poniendo en la causal de disolución congresal. Ahora, este término que se han inventado de disolución fáctica, con todo respeto a quien lo está repitiendo y quiere, al parecer, sacar una opinión de política, no jurídica, y señor, disculpe, yo no soy político. Yo soy un profesor universitario toda mi vida que tuvo el honor de estar 8 años en el Tribunal Constitucional. Yo no decido por colores ni por presupuestos. De mí se puede decir muchas cosas, pero mis resoluciones en los casos, que son más de 80.000 pronunciamientos en 8 años, ninguno de ellos fue condicionado por nada. Es más, yo me he ganado pleitos con muchísima gente, ¿ya? Porque uno resuelve los casos en función a lo que se plantean los casos conforme a derecho, porque para eso te han nombrado, no para que satisfagas a los amigos o para que le debas pleitesía a algún político. No, eso no va conmigo. Ahora, las causales para poder plantear una disolución del Congreso tienen que estar planteadas expresamente, ¿no? Y esto es moneda común en la mayoría de congresos del mundo. Vean, si no, la Constitución francesa de 1956, que dice, mire, en estos casos usted puede levantar la mano y decir, no, no me gusta y disuelvo la Asamblea Nacional, que es el equivalente de la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces, con lo cual, por ahí eso una cosa es la política y otra cosa es la técnica del derecho constitucional. Entonces, no es cierto que existan disoluciones fácticas. Existen supuestos para la disolución. ¿Qué pasó en este caso concreto? En este caso concreto, el Congreso, o por lo menos un sector del Congreso, estaba planteando una modificación del sistema para elegir a personas como magistrados o magistradas del tribunal, que al gobierno le pareció inconveniente. Lo que estaba planteando era un sistema mm, muchísimo más controlista por el Congreso, porque nosotros le fuimos, digamos, no le fuimos todo en la composición nuestra, no fue, salvo pues algunas excepciones, pero en líneas generales en el colegiado nuestro había gente que si tenía que votar a favor del gobierno, votaba a favor del gobierno, pero si tenía que votar en contra, votaba en contra. No olviden un dato. En nuestra época fue la única vez que el Tribunal Constitucional fue la tercera institución con mejor reconocimiento en el país. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué se plantea esto? Se plantea como una iniciativa legislativa del presidente, artículo 105, es clarísimo, de la Constitución, que dice que cuando el presidente presenta algo, tienes que parar el debate de las otras propuestas que estén discutiendo y ver la propuesta del presidente o de la presidenta. Y eso no se hizo acá. No en un primer momento, porque después ahora hay gente que no tiene memoria, ¿no? Pero porque en un primer momento, ¿qué hacen? Les dicen, no va, la propuesta del presidente no va, no querían dejar entrar al presidente del Consejo de Ministros, tuvo que ser un congresista que le cerrara parte de su tiempo, cuando en la Constitución te dice con todas sus letras, ¿ya? No, está bien que usted no quiso incomodar, pero es que no se puede
porque todos sabemos que eso es un asunto discutido políticamente. Yo he tenido que salvarme de 3 o 4 acusaciones constitucionales por el caso que planteo. Hay que tener un poquito más de cuidado, con todo respeto. Pero igual le estoy contestando. Entonces, ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? Se planteaba un cambio en lo que es el sistema de elecciones, un cambio procedimental, pero planteado por el Congreso. Entonces, lo que debió hacer el Congreso es parar, como le planteó la entonces congresista Wilca, que ahora ha vuelto a ser elegida, pero como diputada, ¿ya? Entonces, le planteó la congresista Wilca decir, un momentito, cumplamos con ese artículo constitucional, lo ponemos a discusión y en 15 minutos les decimos no a lo que está planteando el gobierno y sigamos con lo nuestro. Cambiamos el sistema si queremos. Y se armó pues una terrible y entonces Vizcarra entendió que esta situación era una infracción a la Constitución, porque el 105 es bien clarito, te dice que primero se discute lo que yo presento como presidencia y después se discute lo demás. Entonces ya estaban en una segunda situación como para plantearlo. Y técnicamente es así. Nos guste o no, es así. Entonces, que fáctico, no fáctico, no, 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 señor. Si usted 2 veces incumple la Constitución, entonces, hay 2 veces que se cae entonces, el Congreso, pues, con sus opiniones hace caer gabinetes o no deja cumplir la Constitución, el texto, bueno, que ya cambió ahora para la bicameralidad que se nos viene, el texto era muy claro. Tú tenías que declarar inconstitucionales. Que algunas personas se hayan manejado con prejuicio porque crean que esto es una viveza de Vizcarra, entonces, y de repente hasta lo fue, pero estamos en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico las cosas se acreditan. Yo no puedo, yo lo que puedo es ver si técnicamente Vizcarra podía hacerlo y técnicamente podía hacerlo. Es más, eso es lo que se hace en muchos otros países. No hay una causal de disolución del Congreso, pero lo disuelvo igual. E incluso en algunos países hay una práctica, ¿no? En Inglaterra, cuando el gobierno cree que se va a desgastar mucho para unas próximas elecciones, el Congreso disuelve la Cámara de los Comunes y convoca elecciones. Y ahí nadie sale a decir golpe de Estado, no pasa nada. Entonces, yo, como profesor de constitucional y administrativo que he sido toda mi vida, tengo que reconocer que, aunque pueda ser incómoda la respuesta para un sector de la población, técnicamente era aceptable que Vizcarra planteara la disolución del Congreso. Ya. Eso causa escozor político en un sector, sin duda. A nadie le gusta que lo disuelva y lo mande a su casa. Pero y que lamentablemente hay mucha gente que se llama constitucionalista y en realidad son profesores de procesal o profesores hasta de diferentes áreas o no son ni siquiera abogados. Siempre se ha usado con mucha lasitud el término de constitución, pero en estricta técnica, pues está dentro de lo constitucionalmente posible, no está prohibido. No es obligatorio, puedo hacerlo. Y pues podía y pudo. Además, es muy distinto el esquema de lo que pasó con Vizcarra que el esquema que planteó Fujimori. Más bien, lo de Fujimori se parece más a otras circunstancias de otros gobiernos, no al caso de Vizcarra. Y ahora, un tribunal constitucional no tiene por qué opinar siempre igual. ¿No? Cambia la composición, o cambia la normativa a interpretar, o cambian datos de la realidad. Carlos tiene un clon. Entonces, eso nos va a llevar a discusiones jurídicas importantes. Ese clon es igual que Carlos, es el hijo de Carlos, es el hermano de Carlos. Entonces, la jurisprudencia puede cambiar.
de hecho cambia todos los días en muchas cosas. Entonces, tampoco me parece mal que la composición posterior del tribunal haya llegado a una conclusión distinta a la nuestra. No me parece mal. Estamos en el ámbito donde no es algo que está establecido, obligatorio, o algo que está prohibido. Está dentro de lo discrecional. ¿Puedes o no puedes? Depende de lo que quieras, ¿no? Y ahí, pues lamentablemente, en esas cosas, te puede no gustar, pero tú no estás para consagrar tus gustos cuando eres juez constitucional. Estás para hacer, para defender y para interpretar y aplicar tu constitución. ¿Hay más preguntas? Sí, doctor, ahora sí, siguiendo el orden, seguiría ya Daniel García. Considerando la transición del sistema unicameral al bicameral y la controversia sobre el respeto a la voluntad ciudadana expresada en el 2018, ¿cree que la reintroducción de una segunda cámara realmente fortalecerá la calidad legislativa y el control político en el Perú? ¿O es presumible que se convierta en una estructura que facilite aún más la desconexión entre las decisiones parlamentarias y las demandas de la población? Bueno, creo que las conclusiones a las cuales llegué en mi exposición van en ese sentido, ¿no? O sea, el Estado constitucional, que no es Estado constitucional de derecho, eso es reiterativo, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas que es un complejo normativo, o sea, es como decir recursos impugnatorios, no, no, el recurso es un medio impugnatorio, no puedes poner recursos impugnatorios. Entonces, aquí lo que se ha planteado es un Senado, pero es un Senado que tiene no solo más competencias que diputados, sino que no tiene, tiene muy, muy débil mecanismo de control. No hay capacidad de disolver la Cámara, señores y senadores. El Senado no se disuelve, diputados sí. Y sin embargo, la, la, la labor del Senado permitiría sacar a un presidente o una presidenta de la República y altísimo funcionario o esta altísima funcionaria no tendrían cómo decir que no quieren acatar, si se mantiene en el marco respetuoso del marco. No, no creo que tal como se ha planteado, ojo, otros modelos bicamerales podrían haber sido más equilibrados y más interesantes. El modelo sin duda, de los estados federales es muy interesante, pero acá ha podido hacerse, pues, como ha sido en antaño. Yo elijo por las regiones a quienes están en el Senado y yo elijo por las provincias de esas regiones a quienes están en diputados. Si lo que se busca es equilibrio, que pueda haber pensamientos distintos que uno protege al otro y controle de alguna manera al otro. Yo he podido diseñar un Senado que tenga iniciativa legislativa. Ahora, la iniciativa legislativa solo la tienen la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados no consagra su voto, tiene que llevarlo al Senado y el Senado es el que va a terminar diciendo si el tema planteado es ley o no es ley. Entonces, sí creo que si lo que se buscaba era un equilibrio de poderes, lo que se está planteando es un escenario bastante desequilibrado. No creo que eso ayude en principio a mejorar las cosas, por lo menos en la dimensión que se está pensando. Ya lo otro, la evaluación sobre la composición del Senado, qué grupos llegaron, qué grupos no llegaron, ese ya no es un tema de derecho constitucional, es un tema de la ciencia política. Y acá no estamos haciendo una conferencia de ciencia política. ¿Ya? Entonces, sobre eso no tengo por qué pronunciar. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctor, la última para finalizar. De Elisa Alvarado.
Si los diputados son quienes representan directamente la voluntad del pueblo, no significa que cuando el Senado veta o frena sus decisiones, está sobreponiendo su propia opinión y decisión por encima de lo que Bueno, es que quiere la mayoría. el contexto de la pregunta, con todo respeto, no sé por qué se dice que solo los diputados representan la voluntad del pueblo. El senador, la senadora también. Acá no hay senador que llegue por una cuestión honoraria. Acá el senador gana su curul con los votos que le permiten ganar. La senadora lo mismo. Entonces partimos de un supuesto que no es real. Ya. Lo que sí es inconveniente es que no haya la posibilidad que lo que plantea diputados pueda volver a hacerse un feedback o una retroalimentación entre Senado y diputados. No, acá diputados plantea y Senado define. Eso te genera el desequilibrio. Pero decir que solo los diputados son los que tienen la representación del pueblo y que los del Senado no la tiene, es un poco el presupuesto de la pregunta, con todo respeto a quien ha planteado la pregunta, no es cierto. También los senadores son elegidos por nosotros. Que elijamos mal, que elijamos bien, eso es otro cantar. Pero todo integrante del Congreso en esta fórmula bicameral viene de elección popular. El pueblo puede acertar, pero el pueblo también puede equivocarse cuando escoge a alguien que le represente. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Conforme, doctor. ¿Podría darnos una reflexión final para ir culminando, doctor? Una reflexión final, sí. Un consejo primero para algunos de los que han preguntado, porque yo todas las preguntas que entonces las he contestado, pues no tengo ninguna que a contestar, pero siempre si vamos a una conferencia o participamos de una actividad, preguntemos sobre el tema que se plantea, ¿no? Puede ponerse en que en este caso han tenido la casualidad, la suerte de que es una persona especializada en todo el ámbito. Pero hay gente que toca temas electorales, por ejemplo, y no la vas a ver en una discusión de la sentencia del tribunal, porque no sabe, ¿ya? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Siempre es bueno preguntar en torno a los temas de la conferencia o del espacio académico en el cual estoy planteando, no salir con otra cosa. Como consejo, con todo cariño y todo respeto. Luego, sin duda, este es un modelo por armar, porque además, como también les adelanté en la exposición, es, no hay en este momento para el nuevo Senado y la nueva Cámara de Diputados una obligación de ceñirse al reglamento que le dejan aprobados los señores y las señoras que están dejando el Congreso ahora. No hay. Ahí está. Yo puedo seguir. Entonces, ¿no? Hay cosas que puedo hacer. O sea, que vamos a ver si estas pautas que hemos conversado, como les decía, se mantienen o entrando un nuevo Senado o entrando una nueva Cámara de Diputados. Y no, este reglamento es interesante, pero nosotros queremos otra cosa. Y tienen derecho. Y bueno, finalmente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención, muchas gracias por el interés, tanto a los que han estado un viernes a la noche, ya,
compartiendo parte de su tiempo conmigo gracias a la generosidad de Derecho en Línea y muchas gracias también a quienes vayan a ver esta grabación y puedan hacerse ideas e incluso formular preguntas que, como le he dicho anteriormente, pueden ser, es una práctica que hemos tenido, alcanzadas posteriormente por los amigos de Derecho en Línea, a mí, y me va a gustar mucho. Bueno, reitero todos estos agradecimientos y les dejo para que disfruten un gran fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Estimado doctor Eloy, agradecemos su valiosa participación y el generoso compartir de su conocimiento. En nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica. Esperamos seguir contando con su presencia en futuros eventos. Y a todos nuestros participantes, gracias por su presencia y activa participación. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.